Ok, vamos para mate 11. Vamos a hacer unas reflexiones generales sobre funciones invertibles para tener una idea bastante buena sobre este tipo de cosas, sobre este concepto. Pues. Vamos a empezar con una noción general y luego vamos a realizar un tipo de ejemplo que nos ayude a visualizar cuál es el objetivo de este concepto. Bien, vamos a empezar. Por decir, vamos a dar la idea, pues. Es decir, fíjense, la idea es la siguiente. Si esta es una función, el gráfico de una función f de x, vamos a poner así, ¿no? Significa que si usted toma aquí un elemento, vamos a llamarlo A, usted lo trae para acá y busca por aquí la imagen de f de A. ¿Sí? Ese es el principio normal. Bien, pero si este f de A lo llamamos, vamos a ponerle un nombre, vamos a llamarlo B. Entonces aquí tendríamos que f de A es lo que estamos llamando B. ¿Sí? La inversa lo que quiere decir es que si usted aplica una nueva función que se llama f a la menos 1, el menos 1 es por inversa, y se lo aplica a B, entonces debe obtener el número A. ¿Ve? Entonces vamos a suponer que esto fuera, por ejemplo, un 3, por ponerle un número, y este fuera, vamos a ponerle un 2. Entonces f de 3 es 2, aquí está. Y entonces la inversa, f a la menos 1 de 2, pues sería 3. ¿Ve? Bien. Vamos a poner un ejemplo bastante simple de una recta para que se vea cómo se consigue y cómo se trabajan las funciones inversas. Vamos a suponer que f de x es una recta. Vamos a llamarla 2x menos 1, que es una de las más sencillas. ¿Cómo se grafican las rectas? Simplemente usted toma dos puntos y según los griegos, por dos puntos solo pasa una recta y ya es suficiente. Es decir, si yo tomo aquí, por ejemplo, el punto, vamos a poner dos puntos aquí para x, vamos a poner para x y entonces buscamos dos puntos para y, vamos a poner para x el 0 y no sé, el 2. Si usted pone el 0 aquí, 2 por 0, 0, menos 1 da menos 1. Y si pone el 2 aquí, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Ella tiene el punto 0 menos 1, 2, 3. Si usted agarra en un gráfico y pones yx, entonces dice, para 0 me toca el menos 1, aquí, este puntico. Y para el 2, que estaría más o menos por acá, me toca el 3. 1, 2, 3. Vamos a ponerlo por aquí. Y entonces me tocaría un punto aproximadamente aquí. Bien. Ok. Y entonces con esos dos punticos, simplemente tomamos una regla. Y trazamos nuestra recta que pasa por esos dos puntos. Esta recta. Bien. Esa es la gráfica de f de x. Si yo quiero la inversa de esa gráfica, entonces lo que hago es, fíjense, de paso podemos ver el proceso para buscar la inversa. El proceso es llamar a la f de x una y despejar la x. Si cambiar la f de x por y despejar la x. Es decir, este menos 1 pasa como más 1. Y este 2 que está multiplicando la x pasa dividiendo. Entonces, al despejar la x me queda y más 1 sobre 2. Es decir, que mi función
f a la menos 1, por decirle de x, sustituye la y por una x y queda x más 1 sobre 2. Esta sería la función inversa de esta que está acá. Se busca de esa manera. Eso ayuda mucho. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a agarrar dos punticos de nuevo. Vamos a agarrar los puntos aquí, la graficamos aquí para que se vea algo interesante. Es decir, agarro XY y agarro dos puntos, pues no sé, vamos a agarrar el 1 y el 3, por ejemplo. Para 1, ¿qué me da? 1 y 1, 2, entre 2 a 1. Y para 3, 3 más 1, 4, entre 2 a 2. Es decir, para 1 obtengo el 2. Entonces, esta función sería f de x. Vamos a ponerle con su color f de x. Y la otra la llamamos se llama f a la menos 1. Entonces sería para 1, 1. Es decir, usted agarra el 1 por aquí y le busca su imagen. Da la casualidad que está sobre la misma recta. Y para 3, que sería más o menos por aquí, me da 2. Que era lógico, ¿no? Aquí para 2 me dio 3, aquí para 3 me tiene que dar 2. Y entonces tengo mis dos punticos y paso mi recta. Mi recta. Bastante aproximada, claro está. Esta sería f a la menos 1 de la inversa, ¿eh? Vamos a borrar esto de aquí un momentico porque me interesa. Esta es f de x, esta sería f de x. Ok. Entonces, en una misma gráfica, uno puede identificar la inversa de otra función, fíjense, porque es simétrica respecto a la diagonal principal. Es decir, si usted traza la diagonal principal, es la recta que pasa por 0, 0, 1, 1, 2, 2, etcétera, etcétera. Más o menos así. Yo la voy a poner aproximada. Ay, concha. Aproximada. Con pespuntes para que no se confunda con nada. Fíjense, la diagonal principal es la que pasa por esta diagonal que pasa por 0, 0, 1, 1, etcétera. Fíjense que si esto fuera como un espejo, la imagen de este pedazo sería este. Y por este lado, si este fuera el espejo, la imagen de este pedazo sería este. ¿Eh? O sea que las f y f a la menos 1 son simétricas respecto a la diagonal principal. Eso es precisamente lo que me permite calcular y hacer este despeje que está aquí. ¿Eh? Precisamente, pues son simétricas respecto a la diagonal principal. Porque eso es lo que me permite, calcular eso es lo que me permite calcular ¿por qué lo digo? Por lo siguiente, fíjense. Porque este proceso que yo acabo de hacer allá, es un proceso resumido para buscar la inversa. Pero el proceso legal, o axiomático, matemático, matemático, es el siguiente, es el hecho de que esa simetría que mostré ahorita significa que si usted agarra f y lo compone con f a la menos 1 y lo aplica a x, le tiene que dar x, al igual que f a la menos 1 compuesto con f de x, pues le tiene que dar x también. ¿Eh? Claro, uno lo que hace es que aquí cambia la x por una y, en virtud de que esta f a la menos 1 no se le aplica al dominio de f, sino al rango o al recorrido de f. ¿Ok? Sí, eso tiene que dar x. Entonces, precisamente, gracias a esto, uno puede agarrar, por ejemplo,
Si yo quiero, digo, bueno, si f compuesto con f a la menos 1, así, fíjense. Si yo se lo aplico a x, me tiene que dar x. Eso significa, vamos a escribirlo aquí abajo, esta composición significa que f evaluado en f a la menos 1 de x es x. ¿Lo ves? Sí, significa que si yo aplico aquí, resulta que f de x es 2x menos 1, entonces yo voy a cambiar aquí el f a la menos 1 aquí en la x y me quedaría 2 por f a la menos 1 de x menos 1 sería esta función, fíjense, f de este valor. Donde está la x, voy a poner esta cosa. Aquí está, completa, ¿ves? Y eso debe darme x según esto. Entonces el menos 1 pasa para allá. ¿Cómo pasa? Pasa sumando, más 1. Y el 2 que está multiplicando a la f a la menos 1, pasa dividiendo. Pasa dividiendo, ¿eh? Y tenemos la función f a la menos 1 de x, la misma que habíamos conseguido con el otro método. Esta es la razón por la cual se puede hacer el método de cambiar la f por una y despejar la x y luego volverle a poner a la y una x. Esto es, ¿no? Y allí sale la inversa. Y esto viene gracias a que la f y f a la menos 1 son simétricas respecto a la diagonal principal. La diagonal principal es la recta y igual a x, porque es 0, 0, 1, 1, 2, 2, o sea que y y x son iguales. Por eso debe ser igual a x. Bien, cosa importante en la inversa de una función es lo siguiente. Si usted tiene una gráfica que tiene estas cualidades, vamos a ponerla, voy a exagerar un poco así. Tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted agarra, por ejemplo, un valor aquí de A, usted dice, voy a buscar f de A, baja por acá y consigue el puntico aquí y consigue por aquí f de A. Vamos a llamarlo B. ¿Sí? Entonces usted dice, bueno, si f de A es igual a B, entonces f a la menos 1 de B debería ser A. Pero resulta que B, tal cual está aquí, puede, si usted lo alarga para acá, consigue otro numerito aquí. Que sería, vamos a llamarlo C. Y si, es más, si lo atrasa hacia acá, consigue otro numerito aquí, vamos a llamarlo D. Entonces, f de B sería A, C o D. ¿Ve? Porque a la B le corresponden esas tres. Y entonces esto no puede ser. Porque para que una relación entre dos conjuntos sea función, se requiere que cada elemento tenga una sola imagen. ¿Ve? Entonces esto no puede pasar. ¿Qué evita esto? Entonces, para que sea función, f debe ser inyectiva. ¿Sí? Mínimo. Además, también debe ser sobreyectiva. Es decir, todo el recorrido debe tener, debe ser imagen. Porque si hay elementos del recorrido que no son imagen, entonces esos elementos cuando se devuelvan no van a tener imagen, entonces no habrá tampoco una función. Entonces, realmente F no solo debe ser inyectiva, sino también sobreyectiva o suprayectiva, como dicen algunos. Es decir, debe ser entonces biyectiva. ¿Ves? Evidentemente, en muchos casos vamos a conseguir funciones que no tienen esta condición y por lo tanto hallar la inversa va a ser un problema. Vamos a hacer un ejemplo y qué remedio podemos poner. Es la intención de esta clase. Fíjense bien.
Yo voy a graficar rápidamente la clásica, que sería la parábola, una parábola. Vamos a escribir una aquí con menos para que sea más fácil. Así. Esta función yo la puedo graficar rápidamente porque lo que necesito son conocer las raíces. Es decir, los puntos donde corta el eje X. Aquí se ve claramente que, bueno, te puede factorizar dos números que sumados dan menos 4 y multiplicados dan 3, el menos 1 y el menos 3. Entonces las raíces son el 1 y el 3. Si te pone el 1 aquí, 1 al cuadrado es 1 más 3, 4. 4 por 1, 4, menos 4. 4 menos 4 es 0. Si pone el 3, 3 al cuadrado es 9 y 3, 12. Y menos 4 por 3, 12. 12 menos 12 también es 0. Y además puedo conseguir rápidamente el extremo, que es menos b sobre 2a. Es decir, 2. O el punto medio entre estos dos. O sea, de 1 a 3, el punto medio es 2. Usted suma 1 más 3, 4 entre 2 a 2. Ese 2, si usted lo pone aquí, 2 al cuadrado es 4. 4 y 3, 7. Y menos 4 por 2 es menos 8. Queda menos 1. Tenemos el 2 menos 1. Punto medio entre estos dos, lo sustituye aquí y consigue la imagen. Y con eso usted puede graficar. Pone la X por aquí, la Y por aquí. 1, 2, 3. Aquí menos 1. 1, 2, más o menos 3. Y para el 2, el punto extremo es aquí. 2 menos 1. Y las raíces son esta y esta. Entonces, esa es una parábola que debe hacer más o menos esto. Bien, esa parábola debe ser esa. Pasa por aquí por 3. Porque aquí para x igual 0 da 3. Yo tengo la parábola. Esa parábola adolece del problema que acabo de decir, no es inyectiva. ¿Sí? Y en todo R no es sobreyectiva, porque por ejemplo para el menos 2, para acá, para el menos 2, ya no tengo imagen. No es imagen de nadie, perdón. ¿Lo ves? Y si agarro el 2, por ejemplo, el 2 corta a este punto y además corta a este punto. Entonces tiene dos, es imagen de dos elementos. Entonces no es inyectiva ni sobreyectiva. ¿Ves? Entonces, ¿cómo hacemos? Para tomarla se restringe. Si restringe, fíjense, al restringir, dominio y recorrido. ¿Ven? Es decir, si yo digo, bueno, esta no es inyectiva, ni es sobreyectiva, porque por aquí abajo no tiene, pero si yo quiero que sea inyectiva, lo que hago es que para X, en vez de agarrar todo X, lo agarro desde aquí, desde 2. Desde 2 para allá, es decir, de 2 a más infinito. ¿Ven? De 2 a más infinito. Y el rango o recorrido no agarra esta parte, sino de aquí para allá. Sería de menos 1 a más infinito. En otras palabras, estoy borrando esto de aquí y me estoy quedando con esta curva que está ahí. Y esta curvita que va de aquí para arriba, esta curvita sí es, disculpen aquí, sí es inyectiva y sobreyectiva en estos dos conjuntos. ¿Ven? Bien, entonces al restringirme a esos dos conjuntos, entonces yo digo, ahora sí es inyectiva y sobreyectiva.
Entonces, que en este caso, aquí F sí es sobreyectiva. Perdón, es biyectiva. Para estos dos conjuntos, F sí es biyectiva. Entonces puedo buscar la inversa. ¿Cómo buscamos la inversa? Bueno, podemos hacer el trabajito de poner la Y. Igual, ¿no? O sea, Y igual X cuadrado menos 4X más 3. Bien. Y como tengo aquí, bueno, lo que tengo que hacer es despejar la X. Esto se hace bastante simple. Si te agarra el extremo es 2, entonces simplemente como el extremo es 2, usted escribe Y igual a X menos 2, que es el extremo, y lo eleva al cuadrado. ¿Ves? El extremo. X menos 2 al cuadrado. ¿Qué es X menos 2 al cuadrado? Lo escribimos por aquí. Y luego lo borramos. Sería X cuadrado menos 4X más 4. ¿Eh? Y este es X cuadrado menos 4X más 3. Significa que aquí me va a sobrar 1, porque este me da más 4. Como me sobra 1, pues se lo resto. Y se acabó. O sea que X cuadrado menos X menos 2 al cuadrado menos 1, que es precisamente el resultado aquí, es esta misma función. ¿Eh? Bien, si lo tengo así, puedo entonces despejar la X, es más fácil, ¿no? Para despejar esa X, yo voy a usar, voy a borrar arriba, por allá, y la voy a despejar porque no quiero borrar el gráfico. Y entonces, precisamente, voy a borrar por aquí la restricción y voy a despejar mi función. Fíjense, si Y es igual, entonces, a ver si se ve, sí. X menos 2 al cuadrado menos 1. Y este 1 pasa sumando. Este cuadrado pasa como raíz. Y este 2 pasa sumando. Es decir, que la inversa es 2 más la raíz de X más 1. Si cambio la Y por una X, me queda raíz de X más 1 más 2. O 2 más raíz de X cuadrada, raíz de X más 1. Entonces, esta es la función inversa de la que teníamos antes, que era X cuadrado menos 4X más 3. ¿Eh? Pero ojo, esta es la función inversa, pero recuerde el dominio. Fíjense, para que el raíz de X más 1 exista, ¿cuál sería el dominio? El dominio, necesito que X más 1 sea mayor que 0. Es decir, que X sea mayor que menos 1. O sea, que va de menos 1 a más infinito. Fíjense que este era precisamente el recorrido de F. ¿Eh? Y por lo tanto, el recorrido de F a la menos 1, como es una raíz, ¿cómo se hallan los recorridos de las raíces? Se sustituye aquí el primer valor, que es menos 1, da 0 y me queda 2. Y de ahí se va a más infinito, si la raíz es positiva. ¿Bien? Entonces, fíjense que se invierte. El dominio de F a la menos 1 es el recorrido de F, y el recorrido de F a la menos 1 es el dominio de F. Bien, si graficamos esta función, esta raíz, ¿cómo se grafica? Bueno, no dice, para menos 1 me da 2. Entonces sería por aquí. Bien, y de ahí se va hacia infinito. Vamos a poner esta para acá. ¿Cuánto me da para 0? 0 me da 3. Pasa por aquí por 3. Para 0 me da 3. Y bien, no sé. Entonces la función sería así. Una misma parábola como esta. Tal vez un poquito más abierta. Así. Entonces, esa sería la inversa. Si usted pasa, vamos a ver si tengo otro color.
Un momentito. ¿Cómo se llama? La diagonal principal. Sería interesante pasarla con un color diferente. No sé si sirve. Voy a pasar la diagonal principal, debe pasar por 0, 0 y por aquí. Okay. Fíjense, la diagonal principal pasa por ahí, por todo el centro. Y fíjense que precisamente esto y esto son simétricos. ¿Eh? Es como si la imagen de esto en este espejo fuera esto y la imagen de esta rama para acá sería esta. ¿Bien? Entonces ahí se ve lo que es precisamente la inversa de una función, cómo se identifica en la gráfica, la simetría es muy importante. Aquí se ve cómo se invierte el dominio y el rango. El caso de cómo calcular la inversa cuando es una función cuadrática restringida, ojo, hay que restringir para la cuestión de biyectividad. Y bien, espero que este ejercicio pues nos ayude muchísimo en este tema. Bien, hay funciones, para culminar, hay funciones interesantes, cuyas inversas no son algunas funciones, pues las inversas se consiguen, están dadas más o menos como si quisiéramos tabular las cosas, tabular. O sea, esa sería hacer una tabla. Por ejemplo, si una función f de x es el neperiano de x, logaritmo neperiano, su inversa es precisamente e a la x. Su inversa. Fíjense que el dominio aquí, el dominio de f es de 0 a infinito, sin tocar el 0, sin tocar el infinito, y el rango recorrido es todos los números reales. Aquí el dominio de f a la menos 1, ¿qué números puedo meter aquí? Todo el que yo quiera. Por lo tanto, el dominio es R. Pero como es una potencia, esto nunca va a ser negativo. Un número elevado a cualquier número, positivo, negativo, 0, siempre es positivo. Y nunca da 0. ¿Sí? Siempre da positivo y no 0. Es decir, que el recorrido de f a la menos 1 es de 0 a más infinito, pero no es 0. Entonces, si ustedes ven aquí, se invierte los dominios y los... Bueno, ese es un ejemplo de una función. Las funciones trigonométricas también tienen seno de x. La inversa se escribe, algunas personas escriben seno a la menos 1 de x. Otros escriben el arco cuyo seno es x. El arco seno, el arco coseno, el arco cosecante, el arco tangente. Todas esas son funciones inversas de las funciones trigonométricas. Inversa, la misma idea que aquí y que hemos hecho en los dos ejercicios anteriores. Bien, esas son las más interesantes. Una función inversa que sea muy interesante, esas son. Evidentemente, uno puede pensar en la raíz enésima para x a la n. Pues, o sea, para x a la 3, pues la raíz cúbica podría ser precisamente la función inversa. Hay que siempre revisar los dominios para restringir en caso de que haya problemas. Bien. Espero que con esto, pues, haberles ayudado un poco, que les sea de utilidad este video a los alumnos de Mate 11 que estén preparándose para su certamen. Hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo video.